Bienvenidos a Nueva Savia, el espacio de Radio Paz donde cultivamos tu mente, alma y corazón. Muy buenas, queridos oyentes de Nueva Savia. Hoy dialogamos con un arquitecto autodidacta, cuyo trabajo trasciende planos y estructura. Mi amigo Carlos Guevara, con más de 25 años de trayectoria, ha cimentado un enfoque integral que fusiona arquitectura, diseño inmobiliario y además ha encontrado en su vida su propósito y la calidad, no solo en el ámbito profesional, sino también en su día a día, ¿no? A través de espacios con luz, pero también con alma. Hoy vamos a explorar con él su visión profesional, cómo se entrelaza con su propósito personal. Así que bienvenido a Nueva Savia. Carlos, ¿qué tal estamos? Muchas gracias, Fernando. Gracias por la invitación. Bueno, como sabes, empezamos siempre con una pequeña oración de entrada en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, inspira en nosotros la valentía de buscar tu proyecto de vida. Guíanos hacia nuestra mejor versión, según tu voluntad. Y ayúdanos a construir, como Carlos lo hace con sus espacios arquitectónicos, un propósito de vida que resista el tiempo. Amén. Amén. Muy bien. Y déjame también traer a colación una cita. Suelo empezar también con un santo o beato de la semana. En este caso he elegido a San Ignacio de Loyola, que dijo aquello de: el hombre es creado para alabar y servir a Dios y mediante esto salvar su alma. Y me ha gustado porque efectivamente nos recuerda que el propósito auténtico nace realmente del interior, ¿no? Más que de cualquier logro externo que podamos tener. Y sobre ello es lo que queríamos hoy, Carlos, profundizar contigo, ¿no? Cuéntanos antes de nada un poco acerca de ti, algún tipo de breve bio, ¿no? ¿Dónde naciste, familia, algún hobby o peculiaridad curiosa sobre ti? Sí, bueno, mi nombre, como ya lo dijiste, es Carlos Guevara. Soy venezolano. Estoy viviendo actualmente en Miami desde hace 10 años. Estoy casado con Claudia Rodríguez, felizmente casado con ella. Tengo una hija de 14 años, Angelina, que es mi adoración. Y bueno, como tú bien dijiste, soy arquitecto autodidacta, pero lo interesante es cómo llegué a ese punto, ¿no? Porque muchas veces nos preguntamos, oye, estamos haciendo el propósito de vida, ¿lo inventamos, lo creamos o lo encontramos, ¿no? Esa era una pregunta un poco que yo me hacía de pequeño. ¿Y cuál era mi propósito? ¿Para qué estaba acá? Entonces recuerdo desde muy pequeño, yo vivía en un tiempo con mi mamá, vivíamos solo en una residencia y ella tenía que trabajar, entonces se iba durante el día y me dejaba prácticamente en la habitación, ¿no? Y me dejaba encerradito, pues yo tenía muy poca edad. Entonces había una puerta que colindaba con otra habitación y yo abría esa puerta, ahí había otro estudiante universitario, me pasaba por ahí abajo y salía a explorar las calles alrededor de donde vivíamos, ¿no? Y desde muy pequeño como que comencé a buscar el mundo, como a buscar mi lugar dentro del mundo, ¿no? Ver qué había por allí. Luego regresaba antes de que mi mamá llegara y me volvía a meter en la habitación, ¿no? Entonces siempre estuvo como esa inquietud de aceptar mi soledad, de aceptar mi momento y buscar qué había en el mundo para mí. Entonces Porque eso es verdad que antes de profundizar ahí, Carlos, cuando hablamos de cómo encontrar nuestro propósito de vida, ¿cómo defines el propósito? ¿Es sinónimo a misión, objetivo, a vocación o es algo distinto o más amplio? Sí, yo creo que es más amplio porque una cosa es la vocación que tengamos. Dios nos da, en mi opinión, talentos a cada uno y en mi opinión es cómo los encontramos esos talentos, ¿no? Porque a veces tenemos varios talentos y nos vamos por uno y resulta que quizás ese no era el que tenía para nosotros Dios. Tenía un pastor, un gran amigo, Rubén Aular, que ya falleció. Él siempre me decía que preguntara qué plan tenía Dios para mí, más que yo crear mis propios planes, ¿no? Y esa humildad me encantó de decirle, oye Dios, ¿está bien para ti que yo esté aquí o dónde quieres que esté o dónde te puedo servir mejor, ¿no? Por supuesto, en aquella época cuando estaba pequeño no tenía esa conciencia o esa cercanía con Dios, pero intuitivamente había algo dentro de mí que lo buscaba, ¿no?
Entonces Ese creo que destello, esa inquietud por buscar ese propósito, ¿recuerdas si fue de repente un destello repentino o es de repente un proceso en el que poco a poco te va inquietando? creo que es un proceso, creo que es un proceso donde vas descubriendo, donde comienzas a vivir. Siento que cuando estás dentro de tu propósito todo comienza a fluir. Y cuando no estás dentro de tu propósito, en mi opinión, creo que las cosas no fluyen tan bien, ¿no? Me ha pasado a lo largo de mi vida, he pasado por muchas áreas y en algunas me gustaban, era bueno, pero quizás no era exactamente lo que era para mí. Sí, porque yo entiendo, Carlos, que tú has estado además a nivel profesional, ¿no? Por medio mundo, vamos, además de Caracas, como decías, y Miami, pero también Nueva York, México, Santo Domingo, España. Ha Sí. habido en todo ese trajín internacional, ¿ha habido algún momento, alguna experiencia que te impulsara a buscar un sentido más allá de tu desarrollo profesional? Eh, yo creo que cada proyecto te va acercando más a ese propósito. Las personas que conocen en diferentes sitios, gracias a Dios, para mí mi trabajo nació por amor. No fue una cosa que estudié, yo estudié ingeniería eléctrica en la Simón Bolívar. Este, y estaba un poco perdido porque era bueno en matemáticas, me gustaba la cancha de fútbol, pero realmente no era lo que era para mí. Y un día voy a misa, que mi mamá me inculcó ir a misa desde pequeño, estaba solo, fui con un amigo y vimos un sketch de Godspell. Y se presentaba en esa noche, esa obra teatral era el último día. Yo fui con este amigo y cuando vi eso me encantó. Y cuando salí de ahí dije, wow, yo quiero hacer esto. Descubrí el teatro tarde, quizás 20 años. Y empecé a estudiar teatro. Entonces estudiaba en la Simón Bolívar, que era una universidad muy prestigiosa en Venezuela, ingeniería eléctrica, como te comenté. En las tardes iba a hacer teatro y en las noches trabajaba en un banco de 11 de la mañana a 6 de la mañana para poder pagarme el resto de la ayuda que me daban mis padres, ¿no? Total que así estuve un buen tiempo, 3 meses, y era una locura, dormía muy pocas horas. Y yo creo que a veces van llegando ángeles a tu vida o personas que te dicen cosas que uno identifica que son para ti, ¿no? Entonces, Déjame en mi caso, subrayar, Carlos, sí, algo que creo que es importante, porque como bien sabes, la audiencia de este podcast es gente joven y que hace poco me llamaba la atención que les sorprendiera a mis hijas y a unas amigas con las que estábamos comiendo, ¿no? Algo que era tan habitual en nuestra generación, ¿no? Que era el pagarnos nuestros propios estudios, ¿no? O al menos sí, ayudar a nuestros padres, ¿no? Con dicha financiación, tanto los estudios universitarios como los de posgrado, sobre todo, ¿no? Que sí, ahí sí. pues nos lanzábamos a la aventura, nos endeudábamos y efectivamente lanzábamos un grito de confianza a Dios. Oye, tú verás si esto es por donde tengo que ir o no, pero aquí me lo voy a jugar. Y que quería subrayar ese aspecto, ¿no? Porque me llamó la atención el otro día el que, pero esto os lo pagabais vosotros, sí, sí. O sea, nuestros padres ayudaban, pero teníamos que hacer ese tipo de sacrificios, que es lo que quería subrayar, ¿no? De lo que Sí, comentas, sí, ¿no? Que cuando uno es joven es cuando tiene suficiente energía para poder dormir un poco menos y poder estar correcto, haciendo múltiples tareas, tanto de estudio correcto. como de trabajo, como bueno, y algún que otro hobby, ¿no? Pero que efectivamente me llama la atención que las nuevas generaciones dan por hecho que los padres tenemos que financiar sí o sí los estudios. Pero bueno, dicho eso y cerrando el paréntesis, que creo que tu perro está de acuerdo con lo dicho, Un perrito. te iba a comentar que efectivamente, ¿qué señales espaciales en tu ámbito arquitectónico o emocionales te indican que estás diseñando en la dirección correcta, ¿no? ¿Cómo has ido en ese prueba y error eh, recibiendo señales de semáforo verde o semáforo rojo o amarillo? Sí, wow, esta pregunta está un poco compleja, ¿no? Por el proceso. Yo creo que primero yo arranqué de una forma autodidacta y como te comenté, arranqué por amor. Había una exnovia que tuve que necesitaba remodelar su apartamento. Yo no hacía arquitectura, en ese momento hacía diseño gráfico
cuando me retiro de la ingeniería. Y yo le digo, yo te hago el proyecto. Y ella me dice, pero tú no eres arquitecto. Entonces le dije, no importa, yo te lo hago. Y yo hice mi proyecto y en paralelo ella buscó 2 opciones más de 2 amigos que ya le habían hecho un proyecto anteriormente. Al final vemos las 3 opciones y yo las analizo y le digo, oye, la mía es mejor. Ella me pregunta, pero ¿estás seguro? Porque mira que estos tipos son bien reconocidos y tú no eres especialista en esto. Entonces yo le digo, no, la mía es mejor, le explico el por qué, pero ella todavía tiene esa duda. Y termino diciéndole en broma que si no hacía la mía terminábamos, ¿no? Ella creo que se lo tomó un poco en serio y decidió hacer la mía, ¿no? Y es una cuestión intuitiva, Fernando, el hecho de hacia dónde va el diseño, hacia dónde va el camino. Yo parto mucho de lo que me dice mi intuición. Obviamente ya con 30 años de carrera ya hay muchos conceptos que ya manejo, que ya los he probado, que ya han funcionado, pero mi principal objetivo es la intuición. Entonces en ese momento no tenía conceptos, no tenía conocimientos, no tenía nada y la intuición fue lo que me ayudó a llegar allí. Y a partir de ese primer proyecto, venían los amigos a casa y decían, ¿quién hizo esto? Yo, ok, vente a mi casa, ahora diseñame una barra, diseñame un closet, diseñame una habitación. Y un día llega un empresario venezolano que llevó la moda europea a Venezuela, eso fue en el 93 aproximadamente. Entonces, este empresario quería que Armani estuviera dentro de su concepto en Venezuela. Y Armani le dice que no conoce Venezuela, que no sabe qué imagen darle. Y cuando va saliendo, como ya que le habían dicho que no, se devuelve y le dice, oye, ¿y si yo te hago alguna imagen y tú la pruebas, me venderías la ropa? Que era lo que él quería al final, ¿no? Armani le dice que sí. Este señor llega a Venezuela y le pregunta al director de la tienda, que era italiano, quién podría diseñar una tienda para el señor Giorgio Armani. Entonces le dice, yo te tengo a la persona. Entonces lo lleva a ese primer apartamento que yo hice. Él llega, creo que no entiende mucho lo que había en ese momento allí, pero decide contratarme, le hago un proyecto, lo mandan a Armani, Armani lo aprueba y comienzan a venderle la ropa a él, ¿no? Total que son cosas que si yo hubiese hecho un marketing para lograr hacer una tienda para Armani, iba a ser muy difícil que lo lograra, ¿no? Son cosas que yo creo que Dios me ha mandado, me manda esas oportunidades, me manda esas personas, me manda esos ángeles, y bueno, yo he tenido que aprovecharla y he tenido que trabajar para ellos, ¿no? Pero siempre en ese momento fue intuición lo que más me llevó a resolver el diseño, ¿no? Y saber si estoy bien o no era parte de esa intuición. Y vamos a la zona oscura de la luna, porque efectivamente, afortunadamente, de vez en cuando comentabas el comentario de tu amigo sacerdote, ¿no? De qué plan tiene Dios. Para ti me recordaba a la cita de Jeremías, ¿no? 29:11, que dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, ¿no? Planes de bienestar y no de calamidad, porque es verdad que muchas veces parece que el sufrimiento es inevitable, ¿no? Y yo creo que efectivamente en la vida pues, nos pasan cosas buenas, malas, neutras, pero bueno, es optativo, ¿no? El que una vez que nos sucede algo, el cómo reaccionamos, ¿no? Y si optamos por ser mártires o optamos por fortalecernos, ¿no? Entonces, en todo ese proceso supongo que habrá, además de estos ángeles que te envía Dios de vez en cuando, supongo que habrás tenido también bloqueos creativos o problemas con clientes o desafíos de todo tipo. ¿Dónde encuentras fuerza para perseverar en tu propósito en esos momentos? Sí, yo creo, acabo de tener un problema hace poco. He tenido, la verdad, pocos problemas, Fernando, en mi carrera. Gracias a Dios ha sido todo muy fluido. Y esa era una forma de identificar también que ese era un propósito para mí, ¿no? Pero hace poco tuve un problema. Estoy diseñando 4 casas en Southwest Ranches ahora. Y la relación era perfecta, el proyecto salió perfecto. Y de repente el cliente me dice, oye, Carlos, gracias por el trabajo. Ahora vamos a pasarle el proyecto a otra persona. Y gracias por esto, ¿no? Y yo me quedo así como muy asombrado porque la verdad era un cliente excelente, todo estaba perfecto. Y de repente se voltea todo, Fernando, de una manera que me inquietó mucho. Y llegó al punto que ya las conversaciones eran con un abogado incluido, ¿no? En las copias de los mails.
Y nunca yo he tenido problemas con abogados, siempre yo digo que mientras más lejos los tenga mejor. Entonces, eso me angustió mucho y me despertaba a las 4 de la mañana, 4:30 de la mañana todos los días con una angustia de, oye, ¿qué pasó aquí? No lo entendía. No hice nada yo errado como para enfrentarme a ese problema. Y comencé a pensar que era un tema espiritual, ¿no? Llegó un momento y comencé a buscar la ayuda donde creo que uno debe buscarla, que fue en la iglesia, fui al Santísimo, comencé a orar muchísimo por esta persona, comencé a orar por el proyecto y aún seguía, todo este proceso duró casi 2 meses, ¿no? Un día estando en la iglesia con el padre Juan Carlos, le comento lo que me está pasando y me dice, oye, si no puedes dormir a las 4:30 de la mañana, escríbeme un texto y oramos juntos por eso. Yo, wow. Entonces me pareció increíble su propuesta y efectivamente al día siguiente que no puedo dormir a esa hora le escribo y comenzamos a orar, ¿no? Y fue increíble, Fernando, cómo poco a poco la situación comienza a cambiar. Yo me empiezo a tranquilizar colocando eso en las manos de Dios, ese problema. Y un viernes me llaman de parte de él y me dice, oye, él quiere hablar contigo, quiere solucionar el problema. Entonces, para mí eso fue un milagro que ocurrió porque todo el mundo alrededor me decía, mira, ya cuando llega a manos de abogados, ya perdiste a ese cliente, ya esto se fue, ya el proyecto, olvídate de ese proyecto y busca $70,000 para defenderte, que era lo que me costaba la defensa contra lo que él estaba sugiriendo atacar, ¿no? Y resulta que hablé con él, llegamos a un acuerdo y resolvimos todo. Ya terminé el proyecto, ya va a permisología, ya hay un cliente comprando el proyecto y se resolvió todo. Entonces, esos pocos, yo diría que eso ha sido un caso único en estos 30 años que tengo haciendo arquitectura, pero busqué la respuesta en la oración, en Dios, porque siento que Él me hubiese ayudado mucho mejor que cualquier abogado, que cualquier argumento de mi parte que podía tener allí, ¿no? Bueno, y subrayar aquí el que muchas veces la gente joven y no tan joven nos olvidamos de la dedicación de nuestros sacerdotes, ¿no? El detalle que has comentado del padre JC, ¿no? De, oye, a cualquier hora de madrugada, contáctanos. Y a diferencia del cuerpo de bomberos, ahí está generalmente uno o dos, ¿no? Que tengan varios compañeros, ¿no? De soporte. Correcto, pero es increíble y a mandar aquí un abrazo virtual cariñosísimo a nuestro padre, Juan Carlos, a Jorge y al resto de sacerdotes, ¿no? Que realmente tienen ahí una dedicación que es realmente digna de encomio constante y que muchas veces se nos olvida, ¿no? Cuál es su absoluta predisposición. Agradecidos de corazón a todos ellos y consecuentemente también quería subrayar, Carlos, el rol, ¿no? Que juega en tu día a día la confianza, ¿no? El dejar las cosas en manos de Dios y la fe, ¿no? En dicho proceso y supongo que en todos los procesos, ¿no? De tu día a día, no solo los profesionales. Sí, correcto. Yo desde pequeño siempre tuve no sé si es una vocación o un acercamiento a Dios, siempre lo he necesitado, lo he querido, lo he buscado, ¿no? Últimamente mucho más, mi fe ha profundizado en los últimos años. Nosotros nos vinimos a Miami porque sufrí un secuestro con mi hija en Venezuela y eso fue otro golpe duro que me dio la vida. Estuvimos 6 horas secuestrados y al vilo de la muerte. Gracias a Dios todo terminó bien, pero para no repetir esa historia con mi hija, decidimos mudarnos acá, ¿no? Y una de las cosas increíbles que he descubierto, que mejores que me ha dado Miami, ha sido la comunidad de Maús, por ejemplo, que el retiro lo hago un tiempo después. Ahí vino otra pequeña crisis ya a nivel personal, no profesional, con mi esposa. Y pasamos por una crisis donde yo sentía que las cosas no estaban bien entre nosotros, yo comencé a alejarme un poco, ella se acercaba y luego yo tenía esa duda si continuar con el matrimonio o no, a pesar de que me casé para toda la vida, pero tenía esa duda. Y busqué en la iglesia, busqué en muchos lados respuesta para esta situación que estaba viviendo.
y finalmente alguien en San Agnes comenta acerca de este retiro de Emaús y dice, les prometo que este fin de semana van a tener la oportunidad de encontrarse con Jesucristo cara a cara. Y yo me quedo así, digo, wow, esto es lo que yo necesito para preguntarle sobre este dilema interno que tengo, ¿no? Y voy al retiro. El retiro me encantó, me fascinó. Lamentablemente la respuesta que yo estaba buscando, ese encuentro con Jesucristo, no lo tuve en ese momento. Sin embargo, vi a través de todas las personas que estaban sirviendo ahí el rostro de Jesús en cada uno de ellos, ¿no? Y eso me conmovió y me impactó mucho y me inspiró a seguir allí, seguir con esa comunidad y estar allá, ¿no? Y como te digo, es un gran regalo para mí haber descubierto esa comunidad como inmigrante, a pesar de que tengo muchos amigos, porque hay muchos venezolanos acá, tener una comunidad que te apoye en tus valores, en la fe que tienes, que compartamos eso, es increíble, ¿no? Y como tú sabes, nos reunimos a veces todos los miércoles, tenemos la oportunidad de reunirnos y escuchar a 20, 40 hombres hablando de cómo ser mejores esposos, cómo ser mejores padres, cómo ser mejores hijos, es increíble. Entonces, para mí eso ha sido súper significativo. Total que salgo de Emaús sin esa respuesta que buscaba. Y digo, wow. El padre Juan Carlos, otra vez el padre Juan Carlos, le tengo mucho cariño y mucho agradecimiento. En ese momento él dice, oye, si algo no quedó claro en este retiro, por favor llámeme y conversamos. Y yo hago una cita con él, me la dan como 4 semanas después. Y cuando me siento con él, me dice, Carlos, si sigues como vas, ni tú te ganas la vida eterna, ni tu esposa se va a ganar la vida eterna. Y cuando me dijo eso, fue el chip que estuve durante años buscando. Fue el impulso que necesitaba porque dije, hey, incluso Fernando, la vida eterna, para mí a nivel personal en ese momento no la valoré tanto. Pero que mi esposa no fuera a ganarse la vida eterna con todo lo que ella había luchado y con lograr. Disculpa. No, con lo grande que es ella y con la esposa que yo pedí, porque también se la pedí a este pastor. Justo cuando me quería casar le dije, pastor, quiero ya casarme, quiero ya que llegue una pareja para mí. Y oramos y él la pidió con todas las cualidades y características que Claudia tiene. Y ella llega a mí 2 semanas después tocando la puerta a mi oficina, ¿no? Total que siento que eso fue otro regalo que Dios me hizo de mandarme a la esposa ideal. Y retomando el tema, cuando Juan Carlos me dice eso, yo digo, wow, pero entonces mi decisión está afectando a mi esposa y está afectando que ella llegue a un sitio donde todos queremos llegar. Y eso sí no me lo podía permitir. Entonces ahí empieza un cambio interno que en ese caso yo estaba bastante extraviado en ese momento y empieza un cambio interno donde trato de recuperar ese amor, esa es lo que necesitamos como pareja y efectivamente termino lográndolo, gracias a Dios. Y hoy en día estoy súper feliz, contento con eso, ¿no? Pero fue otro revés que tuve que enfrentar en ese momento, esta vez a nivel personal. No, muchas gracias por compartirlo, Carlos, y subrayar lo que estás mencionando, ¿no? De la relevancia de la comunidad, de tener siempre a nuestro alrededor, a todos los niveles, ya no solo en el desarrollo espiritual, ¿no? Sino la importancia de tener siempre gente cerca y sobre todo nuestros seres queridos, ¿no? Que como bien nos has compartido, pues bueno, Claudia también, ella se apoyó muy mucho en su fe, ¿no? Y que gracias a tener ella una conexión cercana y estar también con el Santísimo, pues afortunadamente podemos hoy afirmar, ¿no? El que estáis felices, contentos y escuchando todos los lunes, ¿no? A Angelina ahí en el coro de San Agnes. Sí. Angelina, mi hija de 14 años, canta, él quiere ser cantante profesional y se integró al coro hace, creo que 1 año, algo un poquito más. Y me encanta porque ya la veo encaminada, ¿sabes? Ya la veo como que está en el sitio correcto, ¿no? Pero eso que mencionaba Fernando de Claudia, quería resaltar que durante todo este proceso, ella lo que hizo fue ir al Santísimo, hincarse de rodillas y encontró un grupo
de mujeres donde se apoyaban ellas y ese grupo la apoyó muchísimo, son otros angelitos que llegaron allí. Y fíjate tú cómo este proceso que fue muy doloroso, complejo, le sirvió a ella para encontrar también su propósito. Porque ahora ya tiene un propósito de vida que es ayudar a mujeres en relaciones que están difíciles a cómo recuperar y restaurar las relaciones matrimoniales, ¿no? Qué interesante. Es que es verdad que nunca somos conscientes de... la visión completa, obviamente, de este paso terrenal únicamente la tendremos con claridad, ¿no? En la vida eterna, ¿no? Una vez que tengamos ya perspectiva suficiente, pero retomando lo que hablábamos al principio de la confianza y de la fe en proceso de que, oye, si nos está sucediendo esto, a lo mejor tiene un porqué que todavía no somos capaces de aprehender con H intercalada, es decir, de comprender en su totalidad. Pero que la clave ahí es confiar, ¿no? Y que realmente al final es en ese libre albedrío ir por un camino o por otro, ¿no? Y estemos viviendo lo que estemos viviendo, pues bueno, si al final confiamos y seguimos fortaleciendo nuestra fe, pues no nos estamos saliendo, ¿no? Del camino correcto, aunque no lo entendamos o aunque no veamos, ¿no? El final del mismo y estemos en plena nebulosa. Sí. Y en ese sentido, ¿qué recomendarías? Es que no nos gusta a nadie, ¿no? Dar consejos sin recomendar a nadie, porque al final cada vida es única y particular. Pero si pudieras dar un consejo a algún joven o alguna persona que nos está escuchando ahora y que no ha construido aún su obra, en este caso no arquitectónica, ¿no? Sino su obra simbólica, pero que está buscando ese sentido en su día a día, ¿qué tipo de hábitos o qué tipo de introspección o ejercicio crees que podría ser interesante? Yo creo que uno es el silencio para poder escuchar tu voz interior. A veces hablamos mucho, hablamos con gente, buscamos como la respuesta afuera, ¿no? Y siento que la respuesta casi siempre está dentro. Y no es fácil, no es fácil ir a nuestro interior y descubrirlo, hablar con nosotros mismos, es algo que es bien complejo, pero siento que allí pueden estar muchas respuestas. Lo otro es escuchar a las personas que tienes al frente y ver qué cosa resuena para ti. Porque a mí me pudieron haber dicho, hablar de... mi cambio de la Universidad Simón Bolívar al teatro tuvo que ver con este director de teatro donde estaba estudiando, que me pregunta, ¿te gusta lo que estás estudiando? Y yo, bueno, más o menos, me va bien en la matemática, me gusta la cancha de fútbol. ¿Te gusta lo que estás estudiando? Me hizo la pregunta 5 veces, Fernando. Fue como bien incisivo, ¿no? Me imagino que él veía que no me gustaba y yo no lo veía tan claro. Uh-huh. Y al final yo le respondo que pensé que me quería llevar él al teatro y le respondo que no me gusta lo suficiente, pero es que yo sé que del teatro no voy a vivir, porque en Venezuela particularmente es difícil, la gente que hace teatro es casi siempre por pasión porque no está tan valorado a nivel económico. Y yo quería algo más. Entonces yo pensé que con esa respuesta ya me la había comido con el director, ¿no? Que uno lo ve como el maestro. Y él me dijo algo que me cambió la vida allí. Me dijo, ten cuidado cuando estés ocupado en algo que no sea para ti, porque es probable que llegue lo que realmente sea para ti y no te des cuenta. Entonces yo invitaría a estos jóvenes, si me permiten decirles algo, es que revisen si lo que están haciendo es para ellos o no. Y si no es para ellos, no tengan miedo a dar ese salto al vacío. Yo lo tuve que dar. Yo retiré la universidad con 3 años aprobados. Mi padre casi que me deshereda, no siguió pasándome la mitad del dinero que me ayudaba. Mis mejores amigos, el consejo era termina la carrera y por lo menos tienes un título y después verás qué hace. Pero yo decidí creerle a esta persona porque resonó mucho lo que me dijo y decidí creerle a él versus el 99% del resto de las personas y me quedé, Fernando, sin hacer nada hasta que llegara lo que era para mí. Entonces, estar abierto a que llegue lo que es para ti, creo que es una buena forma de encontrar tu propósito. Interesante, ¿no? Aristóteles ya hace tiempo, ¿no? Decía que es donde se cruzan nuestros talentos
con las necesidades, ¿no?, del resto del mundo, que ahí está al menos nuestra vocación, no sé si nuestro propósito, pero que es verdad que la única manera a veces de descubrir nuestros talentos es con esta prueba y error, a veces, de ir probando pues, diferentes helados, ¿no? Porque el primer helado que tomamos nos encanta, pero a lo mejor no es el sabor más adecuado o el que más nos gusta, ¿no? Y de vez en cuando tenemos que probar alguno que otro para poder identificar nuestro preferido. Y me ha encantado el tema del cuidado, ¿no? Con estar excesivamente ocupado, lo que aquí en Estados Unidos dirían más que business, el busyness, ¿no? O sea, el estar ocupado, pero realmente es en esa rueda, ¿no?, del gámster, en el que estás totalmente haciendo de todo, pero hacia ningún lugar, ¿no? O a lo mejor, o peor aún, hacia el camino incorrecto, ¿no? Hacia el precipicio. Entonces, qué sano es de vez en cuando pausa y pensar, ¿no? Si efectivamente estamos, como tú comentabas, fluyendo, ¿eh? Si lo que realmente haces, ¿estarías dispuesto a hacerlo 24/7? Y aunque no te pagaran, ¿no? Porque eso puede ser una buena pregunta para identificar si realmente fluyes, ¿no? O te gusta lo que estás haciendo o va en dirección, ¿no?, a tu vocación, a tu propósito. Pero luego yo creo que es verdad que el propósito tiene que tener un componente más de servicio adicional, ¿no? O sea, una cosa es la suma de identificar aquello con lo que fluimos, porque generalmente es donde estamos aprovechando las fortalezas que Dios nos ha dado, los talentos, pero obviamente aplicados con acción de tal manera que podamos impactar, ¿no?, positivamente al máximo número de personas y buscar ese solapamiento, ¿no?, en qué es lo que nos gusta y cómo podemos en el proceso, ¿no?, estar impactando. Santa Teresa de Calcuta, ¿no?, decía, no todos podemos hacer grandes obras, por poner el símil otra vez tuyo del arquitectónico, no todos podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con gran amor. Y aquí la clave es, efectivamente, empezar a andar el camino con cosas pequeñas, pero no es tanto el qué como el cómo, ¿no? O sea, aquí lo que hay que subrayar es el gran amor, ¿no? O sea, es el empezar a hacer las cosas para ir descubriendo si es esto o lo otro, pero sobre todo en el proceso cuidar muy mucho el cómo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo, Fernando. Creo que el amor es el motivo. Todo lo que podemos hacer, seas un zapatero, seas un presidente, seas lo que sea, si el amor está allí, eso va a salir bien, ¿no? Exacto. Y luego un mensaje que a mí también me ayudó en esta misma línea, porque es verdad que hay momentos en los que de repente te enfrascas en una dirección y bueno, y estás haciendo lo que se supone, ¿no?, que hay que hacer, o bien porque la sociedad nos dirige hacia allá, o bien porque tu familia te ha educado de una manera determinada, o bien porque tus amigos, tu entorno, etcétera, etcétera. Pero destacar también nuestra unicidad, palabra que no sé ni siquiera si está aceptada por la Real Academia Española, en el sentido que para mí es un híbrido de buscar en qué somos únicos, pero también siendo conscientes de que todos somos parte de una misma entidad, ¿no? Y entonces al final tenemos que ir identificando cómo tenemos que explotar esos talentos, esas fortalezas únicas que nos ha proporcionado Dios en beneficio de la entidad o de la unidad, ¿no?, que es la comunidad / iglesia, ¿no?, que al final nuestro propósito en esta vida terrenal es ayudarnos los unos a otros a aprender a amar y obviamente a esa santificación, ¿no?, que cada uno la tenemos que ir buscando pues, con esas peculiaridades, con esa exclusividad o talentos que Dios nos ha proporcionado y con la misma experiencia vital que son esos amigos, esa familia que nos pone en el día a día, esos ángeles, esas circunstancias que son procesos, ¿no?, de aprendizaje y de fortalecimiento y de autodescubrimiento, ¿no?, porque efectivamente todas ellas depende con qué lentes queramos verlo y ahí es donde está nuestro libre albedrío, ¿no?, y nuestra capacidad de confiar, pase lo que pase, en que, ok, si esto es lo que deseas o esto es lo que necesito ahora, adelante, ayúdame a ver el por qué o sobre todo dame fuerzas, ¿no?, para poder seguir en el camino correcto
identificar el porqué, ¿no?, de todo esto, porque también, como decía Víctor Frankl, ¿no?, en otro escenario también extremo, ¿no?, como el Holocausto, quien tiene un porqué para vivir, pues puede soportar casi cualquier cómo, Claro. ¿no? Y es la clave, tener muy claro desde el principio, ¿no?, el por qué estamos aquí, porque nos va a ayudar a pasar cualquier barrera, cualquier impedimento o cualquier obstáculo que la mente interprete como tal, que a ver si somos capaces de autodefinir, de transformarlos, ese concepto, no como barreras, sino como procesos, ¿no?, de aprendizaje o de acercamiento a veces, ¿no?, a Dios. Sí, sí. Me encanta porque eso nos lleva más al propósito, ¿no? Porque mi propósito no es ser un arquitecto. Mi propósito es ayudar a las personas a que tengan una mejor calidad de vida. Entonces, yo podría hacerlo a través de la arquitectura, pero podría hacerlo sirviéndole a los hombres los viernes con los hermanos de la calle, o podría hacerlo con un amigo ayudándolo, ¿no? Y a mejorar su estilo de vida, a que se sienta mejor. Entonces, necesariamente el propósito no está en lo que haces en el día a día, ¿no? Pero sí en lo que haces en el día a día puedes poner tu propósito. Efectivamente, ahí estamos. Y mandar un mensaje también para la parte de la audiencia que desconozca, has mencionado a Hermanos de la Calle, un saludo cariñosísimo a Narciso, que lidera, ¿no?, todo este movimiento a modo de ejemplo, ¿no?, cómo podemos dedicar nuestro tiempo libre a ayudar a todos aquellos mendigos que se encuentran en la calle, facilitándoles un techo, facilitándoles cariño, comunicación, al igual que todas aquellas madres, ¿no?, que están teniendo problemas para dar a luz a sus hijos y que son ejemplos que nos rodean constantemente, ¿no?, de cómo podemos dedicar parte de nuestro tiempo precisamente alineado con ese propósito de vida, ¿no?, a realmente servir, que en mayúsculas, ¿no?, que sin lugar a dudas es lo que a largo plazo nos proporcionará mayor fulfillment o autorrealización en este proceso, ¿no?, de la santificación en la que estamos llamados todos, cada uno desde su faceta y desde sus fortalezas, como estábamos indicando. Pues Carlos, interesantísimo, se nos acaba ya el tiempo, con lo cual no sé si deseas ponerle un lazo a esta conversación antes de despedirnos. Sí, yo creo que hay mucha gente que se acostumbra a lo que hace y el propósito lo deja a un lado, y creo que retomar el propósito sería lo mejor, porque Dios tiene un plan para todos nosotros. Y si tú llegas a enterarte de cuál es ese plan, vas a hacer feliz a Dios y vas a hacer feliz a todas las personas que te rodean. Entonces siento que tener el valor de buscarlo nunca es tarde. Hay muchos ejemplos en la vida de gente que la encuentra a los 60 años, a los 70, a la edad que sea. Lo importante es el hoy. ¿Qué propósito tienes hoy? ¿Cómo tu vida puede influenciar a las demás personas? Porque convivimos en un mundo y no estamos solos, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo dar lo mejor de mí para que este mundo sea mejor y para que las personas que están a mi alrededor sean mejores? Y a través de qué lo hago, a través de cómo lo hago, qué herramientas tengo, qué talentos tengo, qué talentos me dio Dios para yo ponerlos a su disposición. Pues con este comentario cerramos, que me parece magnífico, porque como habéis podido ver, Carlos nos ha enseñado hoy que diseñar con propósito no solo transforma espacios, sino también la calidad de nuestras vidas. Y no hemos buscado, como veréis, respuestas fáciles, pero sí despertar, ¿no?, la brújula interior que cada uno llevamos, de nuestra escucha y reflexión activa en búsqueda de nuestro propósito y de nuestra mejor versión, ¿no?, acorde con la voluntad de Dios. Así que esperamos que hayamos ayudado en dicho propósito y ya sabéis, si esta conversación os ha tocado, compartirla con quien necesite orientación significativa y escribirnos a nuevasavia@paxcc.org para cualquier tema que tengáis en mente, que quisierais que tratáramos o invitados que quisierais que trajéramos. Y hasta el próximo episodio, como siempre, que la alegría os acompañe. Hasta pronto. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, Fernando. Saludos a todos. Gracias
por ser parte de esta comunidad que transforma vidas desde el amor y los valores. Esto fue Nueva Sabia.